leyendo en el libro de los Salmos, Salmo 78. Vamos a estar leyendo 8 versículos. Gloria al Señor, Dios es bueno. Salmo 78, del 1 al 8, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le he puesto como título, manteniendo vivo el conocimiento de la presencia de Dios. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, que las enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras. Gloria al Señor por esta palabra. Muy lindísima estas palabras, hermanos. Entonces, hermana, el título es manteniendo vivo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo mantener vivo el conocimiento de la palabra de Dios? Hermana, los mantenemos vivos cuando nosotros vamos a diario a la presencia del Señor. Cuando vamos y intimidamos con Él a diario, ahí vamos a tener ese conocimiento vivo. Cuando escudriñamos la palabra, cuando usted quiere que algo no se le olvide, usted lo mantiene vivo. Y usted dice, esto yo lo recuerdo como el primer día, y tal vez han pasado 20 años. ¿Por qué? Porque usted lo ha estado alimentando, usted lo ha tenido ahí en la mente, y eso es lo que Dios quiere con la palabra, que mantengamos viva la palabra, que la mantengamos viva, hermana. Entonces, en estos últimos tiempos es necesario, hermano, que nosotros le prestemos atención a las cosas que se dijeron hace muchos años. Gloria al Señor. Dice que este salmo se escribió para recordarles a los israelitas, porque a lo largo de su historia vinieron sobre ellos tantos juicios. Si nosotros leemos, hermanos, el Salmo 72, desde el 1 hasta el 72, vamos a ver todo lo que le pasó a los antepasados, al pueblo de Israel. Vemos ahí cómo Dios los ayudó. Aquí no se puede ir, ¿verdad?, leyendo versículo por versículo, pero vemos ahí cómo Dios los ayudó. Este salmo se escribió para recordarle a Israel y para que usted y yo prestemos atención. Vemos cómo Dios los ayudó, los guió por el desierto, los cuidó como el padre cuida a sus hijos, como el pastor cuida las ovejas. Ahí estaba el Señor con ellos, aun cuando ellos eran desobedientes, rebeldes, infieles. Dios estaba ahí porque Dios los amaba. Dios abrió el mar rojo, Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Cuando iban en el desierto, hermanos, no los dejó morir de hambre. Ahí les daba maná, pero ellos estaban ahí exigiendo más, que querían carne. Entonces, ¿qué pasa? Dios les mandó carne. Y dice la palabra que les mandó como la arena del mar, como el polvo en montones. Ese Dios es el Dios que hoy usted y yo estamos sirviendo. Dios los amó. Dios nos ama a nosotros también. Y así es como Dios bendijo a Israel, también Dios nos está bendiciendo a nosotros, nos está dando, ¿verdad que sí? Hemos estado siendo bendecidos por el Señor, claro que sí. Dios estuvo con ellos, en ningún momento los dejó solos. Que cuando iban por el desierto, ese sol, ahí iba una nube protegiéndolos, y en la noche iba el resplandor del fuego. Qué Dios, ¿verdad? Qué Dios más grande. Qué Dios más grande es ese. Cómo amó, cómo protegió a Israel. Y aun cuando Israel era desobediente, y aun cuando Israel era incrédulo, ahí estaba Dios protegiéndolo. Ahí estaba Dios a la par de ellos. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Eso lo aplicamos hoy. Aunque nosotros le fallemos, pero ahí está nuestro Dios. Pero no olvidemos, hermanas,
porque ahí en el desierto también cuando Dios actuó y pudieron ver cómo Dios dejó a varios postrados, ¿verdad? Ahí en el desierto. Ellos no siguieron, hermanas, las enseñanzas que se les había dado. Olvidaron sus obras, lo olvidaron, hablaron mal de Dios. Ahí en el desierto, hablaron mal de Dios. Y Dios tan bueno, y Dios los guardó, y Dios los protegió. Y ustedes saben una cosa, que ellos buscaban a Dios solo cuando Dios los castigaba. Solo cuando Dios los jalaba a cuenta. Entonces ellos recordaban a Dios y decían, tú eres el Altísimo. Eso está en el verso 34, 35. Tú eres el Altísimo. Tú eres nuestro refugio, porque estaban viendo que Dios estaba actuando. A veces, ¿verdad? Ese pueblo se parece a nosotros. Cuando Dios nos da las bendiciones, cuando estamos bien, somos a veces como desobedientes, rebeldes. No sé cuál es la palabra, pero a veces actuamos como esos antepasados. Cuando Dios nos jala, ay Dios mío, ay Padre, yo te serviré, ay Dios mío, pero cuando estamos bien nos olvidamos y nos olvidamos. Así era ese pueblo. Por eso dice la palabra que estas cosas se escribieron como ejemplo para que le pongamos más atención. Debemos de ponerle atención a esta palabra. ¿Amén o no amén? Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo Dios los amaba, cómo Dios los amó a él. Ustedes pueden leer desde el primer versículo hasta el 72 y ustedes ven la mano de Dios que nunca los dejó. Ahí estuvo con ellos, nunca los dejó. Gloria a Jesús. Este es nuestro Dios amoroso. Entonces debemos de prestar mucha atención a lo que se nos está diciendo. Ahora en lo actual, hermanas, vemos cómo Dios también nos está hablando a través de este salmo. Y debemos de prestar, hermanos, mucha atención. Debemos de prestar mucha atención. Debemos de mantener vivo ese conocimiento de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para no caer en incredulidad, para no caer en desobediencia, para no caer en rebeldía. Porque es así, cuando nosotros le prestamos atención a la palabra del Señor, entonces nosotros decimos, vemos este ejemplo, cómo ese pueblo actuó. Entonces nosotros no vamos a actuar, pero a veces nunca escarmentamos en cabeza ajena. Queremos escarmentar en nuestra propia cabeza y después son los hay. Pero Dios nos advierte a través de su palabra. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Porque ahí lo podemos ver en ese salmo. Cómo los israelitas eran rebeldes. Tremendos eran los israelitas. Pero Dios los amaba. Dios los amaba. Dios nos ama a nosotros también. Dios nos cuida, así como los cuidó a ellos. Porque recordemos que nosotros somos la nueva Israel, la iglesia de Dios. Él nos cuida también, pero debemos de poner atención a las cosas que se nos ha hablado, que se nos está hablando. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo usa la historia de la infidelidad de Israel. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 10, 2 versículos, 5 y 6. Dice 1 Corintios 10, pero de los demás de ellos no se ha agradado Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados, hermanos, en el desierto. Dios los guardó, Dios los protegió. Pero ahí quedaron postrados porque fueron desobedientes, no escucharon la voz de Dios, no escucharon a lo que se les estaba diciendo. Y el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Está claro, muy claro está, ¿verdad? Estas cosas se escribieron o sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Qué bueno Dios, hermano, a mí, hermanas, a mí, yo solo digo hermanas como estoy en el grupo, hermanas aquí, hermanas allá, pero aquí hay varones. Hermanos, qué linda esta palabra. A mí me gusta esta palabra. Porque si yo leo la palabra del Señor y el Señor me está diciendo, Carmen, esto es malo, si haces esto vas a tener consecuencia. Entonces yo digo, Señor, ayúdame a no hacer esto, a no cometer el mismo error que los antepasados. Entonces Dios está viendo el corazón suyo, el corazón mío, y Él nos ayuda. Pero si nosotros, de todas maneras, eso estaba en la ley. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. De todas maneras, esto no va aquí, pero voy a meter una cuña. El diezmo era de la ley. Yo lo doy porque quiero y no lo doy cuando no quiero. Mentira, dijo aquel, el bichillo aquel, ¿cómo se llama? Y mentiras del diablo. Eso estaba antes de la ley y usted y yo tenemos que dar el diezmo, pero no me voy a salir del tema. Eso era un aporte que debemos de tener atención a las cosas que se nos está hablando. Y sigue diciendo el verso 7, no lo voy a leer todo. Ni seáis idólatras como algunos. Pero esos fueron ellos, pastores, en el antepasado. Ellos eran un pueblo idólatras, nosotros no, eran ellos. No seáis ni fornicarios, esos eran ellos, nosotros no. No murmuréis, por eso quedaron varios postrados en el desierto por murmuradores. Esos fueron ellos. No, hermano, Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando hoy en día a nosotros. Pongamos más atención, como dice la palabra, a las cosas que se nos está hablando. No sea que nos deslicemos. Gloria a Jesús. Eso fue para ellos. Los seres humanos, hermanos, a veces somos muy olvidadizos. Por eso aquí el Señor le está recordando al pueblo de Israel que no sean olvidadizos. Y hoy a nosotros también el Señor nos está recordando a través de su palabra. Somos muy olvidadizos, por eso se escribió este salmo, para recordarle a Israel y para que nosotros prestemos mucha atención. Para que nosotros prestemos mucha atención. Qué lindo es prestar atención a la palabra de Dios. Si nosotros prestamos atención a cosas que no son espirituales, a cosas que no edifican, con mucho más razón nosotros debemos de prestar atención a lo que Dios nos está diciendo en estos últimos tiempos. Gloria a Jesús, porque es así. Gloria al Señor, porque Dios es bueno y Dios nos está hablando por las aguas, por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo y no seamos como los antepasados que no prestaron atención, que fueron desobedientes, que fueron murmuradores, que fueron y quedaron en el desierto postrados. Pero Dios les advirtió. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Nosotros somos olvidadizos. Tenemos esa tendencia de ser olvidadizos. ¿O no? ¿No les ha pasado a ustedes? A veces llegamos, dice mi esposo, yo aquí dejé las llaves. Le digo, no creo que... Aquí dejé las llaves del carro. Tal vez ahí no fue. Y se le olvidó dónde dejaba las llaves. A veces decimos, pero ¿hoy qué es? ¿Hoy es lunes o es martes? Y era miércoles. Somos olvidadizos. Hoy es 17. No, hoy no es 17, ves que somos olvidadizos. Por eso Dios nos está recordando a través de su palabra. Somos olvidadizos. Pero lo peor, hermano, de todo, lo peor es que no debemos de olvidar las experiencias, las maravillas que hemos tenido con Dios. No debemos de olvidar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Tal vez no andamos como el pueblo de Israel en el desierto, pero vemos las maravillas de Dios y podemos contarlas.
Podemos contar lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, a menos que Dios no haya hecho nada. Pero yo soy tan agradecida con el Señor. Yo siempre digo, si Dios hace algo en usted y en mí, tenemos que darle la gloria a Dios. Hermana, yo estoy muy agradecida con Dios. Dios me libró de la muerte y así lo digo y así fue. Dios me libró de la muerte. Entonces, ¿qué? Fue con un propósito, no para que yo me quedara en la casa, sino para que le sirviera. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Entonces, olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros puede traer, hermanos, consecuencias. No olvidemos lo que Dios le ha dicho a usted. No olvidemos lo que Dios me ha dicho a mí. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado a usted? No lo olvidemos, hermanos. No seamos olvidadizos porque eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Mi fe se debilita cuando yo olvido las misericordias de Dios en el pasado. Claro que sí, hermanos. La fe se debilita cuando olvidamos las misericordias de Dios en el pasado y después nos viene algo pequeñito. Ay, es que no me ayudan. Ay, que por qué. Ay, que por allá. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Debemos de hablar de sus maravillas. En el momento que yo más necesitaba a Dios, yo vi la mano poderosa de Dios allí dándome, allí ayudándome, allí usando un hermano. No debemos olvidar las cosas que Dios ha hecho en usted y en mí. Y esta palabra se escribió para ejemplo de usted y de mí, para que veamos lo que le pasó a los antepasados y no volvamos a cometer los mismos errores. Gloria a Jesús. Debemos de hablar, hermanos, de las maravillas de Dios y transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos, hablar de la palabra de Dios. Si usted no viene a la iglesia, si usted no le está transmitiendo lo que Dios quiere a sus hijos, ¿cómo crecerán los hijos? ¿Cómo el día de mañana ustedes le van a decir, hijos, verás que en esta pandemia teníamos que ir con careta, con mascarillas, pero iba a recibir la palabra y ahora, hijo, te la estoy transmitiendo a ti, te la estoy enseñando a ti, porque de por sí que eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y vamos a ir concluyendo con el versículo 5. Dice el versículo 5, de ahí donde empezamos a leer, en el Salmo 78. Dice el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Muy claro, ¿verdad? La cual mandó a los padres que la notificasen, o sea, que la enseñasen a sus hijos. 6, para que lo que sepa la generación venidera y los que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Verso 7, ¿para qué todo eso? A fin de que pongamos en Dios la confianza. Entonces, hermanos, aquí vemos a través de estos versículos que la palabra de Dios tiene que transmitirse de generación en generación. Y no debemos de estar esperanzados nosotros como padres, que aquí en la iglesia se le transmita una parte, aquí en la iglesia se le transmita todo a nuestros hijos, todo a nuestros nietos. Nosotros debemos de también transmitirlas a ellas. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Claro que sí, el verso 7. ¿Cuál es el fin? Que cada generación ponga en Dios su confianza. No es opcional, hermanos, enseñarle a los hijos los principios de la palabra de Dios. No es opcional, es un mandato y está en la palabra. Es un mandato dado al pueblo de Dios allá en Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Vamos a leer. Dice así, Deuteronomio 6,
versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No sobre el corazón de otra persona, sobre mi corazón, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y yo me imagino que seguro y cuando te estés bañando y cuando estés cobijándote y en todo momento debemos de hablar de la palabra del Señor. En todo momento debemos de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la palabra del Señor. Porque así lo dice, de generación en generación. Dios notificó a nuestros padres y ahora nos está notificando a nosotros para que nosotros enseñemos la palabra de Dios, para que no nos quedemos con lo que hemos aprendido. Gloria a Jesús, porque Él es bueno. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando y debemos de prestar atención. Debemos de prestar atención a las cosas que se nos está hablando. Son ejemplos para su vida, para mi vida. Entonces, hermano, debemos de vivir una vida que agrade a Dios.